Cuando la información es importante, la encuentras en la 96.9 FM. Credibilidad y confianza al alcance de tu radio. Visita nuestras redes sociales y entérate de las últimas noticias de todo ámbito. Estamos en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. Búscanos como la 96.9 FM Guayas. El experto arte y cultura por la 96.9 FM. Un espacio para conocer los exponentes culturales del país, sus historias e inspiraciones. Además, difusión de eventos de importancia en el sector y el desarrollo ecuatoriano en el mundo artístico y cultural. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Universidad Península de Santa Elena. Mundo Ambienza. Agripack. Sembramos confianza. Suerox, hidratación que te hace sentir bien. G-Tech, Gypsum 100% ecuatoriano. Buenos días amigos oyentes, bienvenidos a quienes nos sintonizan a esa hora a través de la señal de la 96.9 FM y nos siguen por medio de nuestros canales de Facebook y YouTube. Hoy es sábado 4 de abril del 2026, los saluda Sebastián Melier y eso es el experto arte y cultura. Hoy tendremos invitados especiales con quienes hablaremos de teatro y música sinfónica. El experto por la 96.9 FM. Iniciamos este programa contándoles que el Teatro Sánchez Aguilar presentó oficialmente su nueva temporada en una velada titulada Así suena el 2026. Vamos a ver qué hay en la cartelera. Creo que hay teatro, concierto, espectáculos familiares y experiencia al aire libre. Para hablar sobre este tema nos acompaña Fabiola Pazmiño, directora artística del Teatro Sánchez Aguilar. Fabiola, bienvenida. Estar aquí. Hola Fabiola, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? Bien, con toda la temporada ya a punto de estrenarse, entonces muy contenta. ¿Con qué se va a estrenar esa temporada? Bueno, ya en este mes arrancamos el 25 de abril con nuestro Michael Jackson Sinfónico, este show rock sinfónico con invitados especiales, danza, toda una puesta en escena gigante en homenaje al rey del pop. ¿Y quién es el rey del pop en el escenario? ¿Quién va a actuar? Él se llama Daniel, ahora te confirmo su apellido, pero él viene desde Chile. Es un tremendo músico que ha participado en muchísimas obras de teatro musical. Es una figura muy reconocida en el teatro musical y en el ambiente escénico musical de Chile. ¿Él canta, baila? ¿Michael Jackson? Él canta, pero además él hace todo su performance de Michael Jackson, pero además hay bailarines en escena de baile contemporáneo, de baile clásico, todo en coreografías especiales para los temas de Michael Jackson. Uh-huh. En esta temporada veo que hay un menú, hay bastante, si fuera un menú, hay bastante platos. Después de Michael Jackson, ¿qué se viene? Bueno, sí, es un menú en muchos tiempos. Me gusta cuando lo ponemos en términos gastronómicos. Luego tenemos algunos sinfónicos y filarmónicos, lo cual para mí es una gran alegría. Entonces, en el mes de mayo volvemos con nuestro formato, esta vez será filarmónico, con la Orquesta Filarmónica de Guayaquil y haremos en cambio un recorrido por la música de Star Wars. Ok. Fabiola, es tu segundo año, ¿no? En Teatro Sánchez Aguilar. ¿Qué consideras que es tu sello? Obviamente, como directora artística, no eres, tienes un sello, tienes una línea. ¿Cuál es esa línea? Bueno, lo que yo estoy tratando de implementar desde mi perspectiva, evidentemente, es esta estructura programática que lo que busca es no plantearnos una serie sucesiva de eventos, sino una narrativa curatorial, ¿no? Contar una historia. Entonces, este año, por ejemplo, nuestro eje temático es conexiones,
eh, planteándonos un poco cuáles son esas historias que nos unen y desde dónde nos unen, desde lo temático, desde lo vivencial, desde lo escénico, desde lo musical, de lo sonoro, dónde están esas conexiones, porque me interesa también muchísimo ese traspaso generacional, ese diálogo que puede existir entre lo nacional y lo internacional. Todo eso es lo que estoy buscando que se plantee, se evidencie y se viva este año en esta temporada. Fabiola, para conocerte un poco más, ¿de dónde vienes antes del teatro? ¿Cuál fue tu pasado? Porque yo conozco el pasado, pero cuéntanos un poco. Bueno, yo soy quiteña, viví en Quito los últimos 15 años en la coordinación del Teatro Nacional Sucre, desde donde también tenía a cargo la programación del espacio junto con la producción general. Entonces, el mundo del teatro siempre ha sido algo que para mí ha sido muy cercano y muy fascinante. Mis estudios en realidad son de literatura y de cine, pero estudié en Argentina además, pero en cuanto volví al Ecuador me involucré con festivales de teatro, con un festival de teatro que existía, que era fantástico, el FITECU de Rosana Iturralde, y ese fue mi primer vínculo con un festival de teatro y desde entonces no paré. ¿Cuál es tu balance en tu segundo año en el teatro? ¿Tú sientes que hay acogida, que la gente está presente? ¿Sientes que es complicado? Porque estamos viviendo en Guayaquil unos momentos complicados, un toque de queda, eso complica mucho los espectáculos. ¿Cómo vives esto? Sí, efectivamente son momentos que socialmente están atravesando nuestra cotidianidad. Entonces eso hace que tengamos que ser mucho más cuidadosos, pero también mucho más recursivos con la programación, cuidar también, estar pendientes de qué está sucediendo en el contexto para plantear programación que se ajuste a esas temáticas que pueden ser interesantes, pero también pensando en la logística, ¿no? Nosotros ser al menos un espacio que sí pueda ofrecer seguridad, tranquilidad, logística que sea fácil para nuestros invitados, nuestro público que pueda llegar aquí y que sienta esa tranquilidad de que, bueno, es un espacio seguro, es un espacio en donde durante estos 60, 90 minutos que estaré aquí puedo desconectar de todo lo que pasa afuera y puedo conectar con esta intimidad intelectual, artística que nos convoca en el teatro. Mientras estabas hablando, estamos viendo el video, que es el video de la presentación de la nueva temporada. Vemos vemos shows también al aire libre. Cuéntanos un poco, veo que hay para toda la familia, hay cosas para niños, hay obra de teatro, hay musicales. ¿Y eso del aire libre qué es exactamente? ¿Son conciertos, son obras de teatro? ¿Qué es? Ujú. Bueno, hemos también segmentado nuestra programación en franjas y tenemos ahora nuestras franjas programáticas. Una de ellas son la franja sonora, en donde están justamente estos conciertos, estos homenajes de los que estamos hablando, también los conciertos de la Sinfónica y la Filarmónica, todo lo que se enmarca en experiencias sonoras principalmente. Tenemos nuestra franja escénica que encierra a todas las propuestas de teatro, de performance, mm, como es el caso, por ejemplo, de María Pajés, que también tendremos este año, que viene desde España y que me llena de emoción. También tenemos nuestra franja de musicales, porque los musicales son un género que en Guayaquil tiene muchísima acogida, tanto por el público como por los artistas y su formación. Hay muchísimos artistas que se forman en el teatro musical y que realmente están en un excelente nivel. Entonces me ha parecido muy interesante pues visibilizar esa capacidad artística técnica que se tiene en la ciudad, también desde la capacidad instalada del teatro para proponer musicales tanto en coproducción como en producción propia. Y nuestra franja familiar, que es en donde está también el teatro infantil, los domingos en la Sala Zaruma, toda la programación que tenemos especial para la familia, porque el teatro, la franja infantil, no, la franja familiar justamente no es una franja pensada únicamente para niños, sino justamente para que la familia, los padres, los abuelos, las madres puedan venir con sus hijos o con sus padres o con sus abuelos a disfrutar el espectáculo y compartir la experiencia. Y finalmente lo que me preguntabas, la franja al aire libre, es teatro y es música. Tenemos nuestras propuestas de miércoles al aire libre, que son propuestas de teatro más bien variedades, comedia, algo más ligero, porque el ambiente al aire libre
se empareja con nuestro café vino bar, entonces se vuelve un espacio mucho más distendido, donde puedes tomarte algo, comer algo mientras ves el espectáculo, lo cual hace que definitivamente estés en una situación bastante más relajada que tal vez la estructura escénica de un teatro que te pone en un lugar un poco más formal. Tú que eres quiteña y catapultada a Guayaquil, ¿cómo se siente? ¿Hay un público distinto en la sierra, en la costa? ¿Eso es un cuento o es una realidad? ¿Cómo tú ves el público de Guayaquil? ¿Qué le gusta o qué no le gusta? ¿Tuviste que adaptarte o más bien el arte es el arte y se da en todas partes de la misma manera? Bueno, yo creo que las dos cosas un poquito, ¿no? El arte es arte y la capacidad de apreciarlo y de disfrutarlo, pues es universal y es también parte de la condición humana, el conmoverse frente a expresiones artísticas. Entonces, desde ese lugar, pues los públicos son moldeables y se puede dialogar desde múltiples perspectivas. Sin embargo, sí que hay un orden de consumo diferente entre Quito y Guayaquil. Me parece que la propuesta del Teatro Sánchez Aguilar ha sido ya históricamente, el próximo año cumplimos 15 años, y ha sido históricamente sostenida, lo cual ha ayudado muchísimo a formar un público que ya está acostumbrado a las propuestas del teatro y eso genera que exista una confianza también con la programación del teatro. Pero claramente hay un interés por estos géneros que conversábamos, por los sinfónicos, por los homenajes, por los musicales, ¿no? Al público guayaquileño le gusta mucho esta experiencia un poco más global, ¿no? De las artes vivas. Entonces, eso es algo que he notado y que me parece interesante también explorar. De todo el menú que estamos hablando, siempre hay algo que te ata más, que te gusta más, porque te costó, porque fue una idea más tuya, porque tuviste que pelearla. Dentro de toda esa pareja, ¿qué obra te llega más? Bueno, estoy muy contenta porque creo que hay un equilibrio entre programación nacional e internacional. Implementamos la programación a partir de la selección por convocatoria, que para mí eso fue algo muy importante que hicimos. Y ver estas obras que fueron seleccionadas a partir de un concurso, de un proceso, es algo muy importante para mí. Entonces les tengo a todas muchísimo cariño porque fueron seleccionadas, revisadas, planteadas y pensadas para formar parte de la programación con muchísimo tiempo de anticipación. Entonces este proceso de convocatoria para mí es bastante interesante y lo que se puede observar ahí va también muy alineado con estas preferencias que yo podría tener. Sin embargo, me emociona también que tengamos programación internacional. Tenemos, como te comentaba, el flamenco de María Pajés, que es básicamente una institución, una escuela del flamenco, pero con esta visión tan contemporánea, con esta estética tan elegante y tan fuerte, ¿no? Entonces, creo que va a ser algo que va a impactar muchísimo a quienes vengan, que les recomiendo muchísimo no perderse porque son ese tipo de experiencias inolvidables. Y luego, sin duda, me emociona mucho nuestra producción propia, que será en octubre en el marco de Halloween y que nos hemos planteado hacer un musical, justamente, un musical con todas las credenciales de Broadway, será Little Shop of Horrors y nuestra intención es pues poner en escena este musical con toda la infraestructura, con todo el talento guayaquileño, pero también con aportes en el equipo creativo internacionales y desde ahí pues nuestras apuestas. ¿Cómo tú te sientes en Guayaquil? Creo que tú vives por el centro, me parece. Yo sé también que tú compartes tu vida con un músico de jazz. ¿Cómo se sienten ustedes acá, en Guayaquil? Mira, llegamos y todo fue tan rápido que para mí la verdad es que yo llegué y me inserté muy, muy, muy rápido y tengo también bastante capacidad para hacerlo. Yo creo que soy bien camaleónica. Entonces, para mí el clima, todo resultó bastante cómodo. Yo lo disfruto mucho y estoy muy a gusto. Alex, que es mi esposo y en efecto él es músico, él es una persona que trabaja la música desde la raíz andina. Entonces, para él ha sido un cambio muy fuerte.
estar aquí. Recuerdo que los primeros meses que se puso a componer algo, me dijo, estaba componiendo un albazo y de repente me di cuenta que me moría de calor y vi a mi alrededor y la verdad es que no tenía nada que ver lo que estaba escribiendo con lo que me estaba pasando. Entonces, desde ahí él también empezó a trabajar mucho esta adaptación, pero ahora ya está bastante contento, ya tiene bastantes colegas queridos, así que estamos bien, estamos contentos. Cuéntame del teatro. El Teatro Sánchez Aguilar no es cualquier teatro, no es un terreno que fue donado por un señor que lleva el nombre del teatro. ¿Qué, ¿Por qué ese teatro es tan especial? ¿Hay una familia detrás de eso? ¿Hay una fundación? Cuéntame un poco de esto. Efectivamente, el Teatro Sánchez Aguilar forma parte de los brazos ejecutores de la Fundación Sánchez Aguilar, cuyo fundador y presidente es don Carlos Sánchez Aguilar. Eh, y lo bello de este espacio es que se enmarca en una serie de valores que la familia se ha encargado de cuidar y de preservar bajo un lema que para mí es maravilloso, que es educar es liberar. Y educar es liberar es lo que rige de alguna manera el ejercicio profesional y la labor y la misión de todos los que formamos parte de la Fundación Sánchez Aguilar desde desde nuestros diferentes ámbitos. Entonces existe el Teatro Sánchez Aguilar, existe por supuesto la fundación en donde están las becas, en donde está el centro de capacitación, también ahora está la escuela HANA, que es una escuela justamente para trabajar con niños y adolescentes en la formación en artes musicales. Entonces, es muy bello ver cómo la visión de una persona realmente muy adelantada a cualquier época sí, está presente en absolutamente todo lo que hacemos. Y, y bueno, eso es lo que nos llena de orgullo, justamente, pertenecer a una fundación que tiene ese legado. Cuéntame de lo que se viene. Regresamos a la parrilla actual. Después de lo de Michael Jackson, cuéntame lo que se viene para que la gente vaya, porque la idea es que la gente ya compre sus entradas. Totalmente, totalmente. Bueno, tenemos Michael Jackson en abril, luego tenemos en mayo, empieza nuestra franja escénica con la obra En otras palabras, que será una producción, una adaptación de la obra original, dirigida por Javier Andrade y protagonizada por Jocelyn Gallardo y Ricardo Velastegui. Eso tendremos 8 funciones en la Sala Saruma, después tendremos nuestro montaje de Gris, a cargo de la productora quiteña Increchendo. Chris es Y eso, con DiCapo, ¿no? Creo, con el cantante. sí, Sí. exactamente, exactamente. Él estará entre los protagonistas. Eso será ya para finales de mayo. Luego tendremos lo que te comentaba y seguimos con los conciertos sinfónicos y filarmónicos. En este caso, en junio tendremos un sinfónico eh, con la música, recordando la música de Harry Potter. Luego tendremos, estoy contenta porque vamos a presentar aquí la obra de la compañía en Avant, que presentaron el año pasado, que estrenaron el año pasado, La Pavlova, que no sé si pudiste verla, pero me parece que es algo muy hermoso que se ha hecho aquí a partir de una investigación de un personaje que forma también parte Ujú. de la historia de la danza en Guayaquil. Entonces, estamos presentando esa propuesta. Tendremos, bueno, nuestro teatro al aire libre, en donde tenemos varias obras, tendremos obras, eso es todos los miércoles a partir del mes de julio, tendremos en julio también lo que te comentaba, María Pajés, que sugiero y recomiendo mucho no perdérselo. Tendremos en música, estará Sergio Sacoto con nosotros, haciendo su gira especial para teatros, porque él siempre se presenta en estos mega espacios y ahora está con esta intención de estar más íntimo junto a su público en una gira por teatros del Ecuador. Em, Continuamos con el teatro, tendremos a Marco Montaneda con La Pipa de la Paz, tendremos incluso un invitado chileno también, que es un ilusionista maravilloso, que se llama Jean-Paul Olaverri, que de lo que hemos visto es alguien que te deja asombrado y atónito con su capacidad de,
confundirnos desde estos efectos visuales y mentales que él aplica. Y bueno, nuestra franja infantil de todos los domingos. Hay programación, hay mucha programación. Fabiola, muchas gracias por la entrevista. Estamos llegando al final. Mucho éxito con esta temporada. Ya con todo lo que nos contaste, ya tenemos bastantes noches ya para visitarte. Así que muchas gracias por la entrevista. Estábamos con Fabiola Pazmiño, directora artística del Teatro Sánchez Aguilar. Vamos a una mención. Casio te desafía con una interesante trivia. Este miércoles 8 de abril, Casio Ecuador sorteará increíbles kits escolares. Para concursar solo tendrás que responder una pregunta que pondrá a prueba tus conocimientos. Deja tu respuesta en los comentarios de la trivia que aparece en las redes sociales del experto ESEP, Casio Académico y la 96.9. Comparte la publicación, etiqueta a 3 amigos y estarás participando por varios kits escolares hasta el martes 7 de abril. Responde ahora y conviértete en el próximo ganador. El experto por la 96.9 FM. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites. Ponte pilas, ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Miti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. ¡Qué calorón! No te me derritas. Si te tomas un Suerox, activas la hidratación con 8 iones, sodio, potasio, ayudan a aprovechar mejor el agua. Citrato, calcio, magnesio, optimizan la hidratación. Cloruro, zinc, lactato, potencian la recuperación. 8 iones que te activan. Suerox, hidratación que te hace sentir bien. Prueba el nuevo sabor Suerox Uva. ¿La acidez no te deja disfrutar la comida ni dormir bien? Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. En una endoscopía vemos el ácido quemando las paredes del estómago y esófago. Yo recomiendo QG5 Plus. Su efectiva fórmula con 3 activos recubre y protege aliviando rápidamente acidez, indigestión y reflujo. QG5 Plus para la acidez. El experto por la 96.9 FM. Continuamos con nuestro segundo bloque aquí en El Experto Arte y Cultura. Les contamos que luego del éxito que tuvo en Guayaquil y Cuenca la presentación del Requiem de Mozart en 2025, el Coral Academy ahora se alista para presentar en Guayaquil una de las obras más importantes de la historia, la Novena Sinfonía de Beethoven. De momento se encuentra en la etapa de audiciones. Para hablar de este tema ya nos acompaña en los estudios de la 96.9 Enrique Silva Gil, director de Coral Academy. Enrique, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo estoy feliz de estar acompañándolos hoy esta mañana. Bueno, acabo de decir tu nombre, es un peso más o menos llamarse como te llamas. 2 apellidos que están cargados de historia y cultura. Así es, sí, vengo de una familia de músicos, pero ¿de qué músicos también? ¿No? Músicos que yo admiro, he admirado desde niño. Bueno, siempre digo que cuando uno es pequeño, para mí pues mi abuelita era mi abuelita, Beatriz Parra, mi mamá Beatriz Gil, mi papá Luis Silva, mi abuelo, otro Lucho Silva, de saxofón, y mi otro abuelo director de coros, Enrique Gil Calderón.
para mí todos ellos eran mi abuelita, mi abuelito, mi bisabuela por otro lado, mi mamá, pero claro, no tenía conciencia aún de lo importantes a nivel musical que ellos eran y los grandes artistas que son realmente, ¿no? Entonces, bueno, a medida que he ido creciendo en la vida, pues me fui dando cuenta qué importancia, qué relevancia y qué talla de músicos eran ellos, ¿no? Entonces, bueno, sin saberlo, uno desde niño pues va aprendiendo todo lo que ve, todo lo que escucha, y fui creciendo en ese ambiente de música de muy alta esfera, digamos, porque claro, yo nací aquí en Ecuador, pero recuerdo que me llevaron a Rusia, apenas nací a los 6, 8 meses, me llevaron allá porque mis padres todavía estaban estudiando allá, su maestría en canto y en clarinete, ¿no? Entonces, hay un montón de anécdotas de Enrique de 2, 3 años corriendo por el Conservatorio Tchaikovsky, entrando a clases por ahí a irrumpir en clases de violín porque me escapé en algún momento de la mano de mis padres, pero sí, todo este crecimiento que tuve en casa acompañado de la música, en parte de mi abuelo, por ejemplo, Enrique Gil, que era un gran director de coros, uno de los precursores del canto coral aquí en Ecuador, que tenía un hermoso festival. Crecer con él, escuchar sus coros, crecer con mi abuelita Beatriz Parra, por ejemplo, escucharla cantar, verla en escenarios, ir a viajar con ella a Colombia para escucharla en uno de sus conciertos, junto a mi mamá también, que tiene pues el mismo título, la misma especialidad, y mi papá, escucharlo en la orquesta sinfónica. Tengo una foto de pequeñito con un clarinete sin boquilla, al lado de mi papá, en uno de los ensayos de la Orquesta Sinfónica. Entonces, crecer con eso realmente ha sido algo muy constructivo y que, claro, va cambiando en la vida por completo a un niño y lo va encaminando. Entonces, sí, la música siempre ha estado ahí conmigo. Justamente hablando de camino, ¿cómo te dirigiste a lo que haces ahora, que es director coral? Que, ¿querías cantar? ¿Aprendiste instrumentos? ¿Cómo? Porque no es cualquier profesión, es algo muy, muy preciso. ¿Cómo llegó ese camino? Sí, fue un camino un poco especial, porque, bueno, obviamente estando en este contexto familiar musical, ¿no? Desde muy pequeño yo empecé a estudiar música, me pusieron en clases de piano, ya yo iba aprendiendo lo que iba aprendiendo con ellos de forma inherente, y siempre quise ser pianista, desde los 5 o 6 años dije, bueno, yo voy a ser pianista. De hecho, en el colegio siempre lo mencionaba y, bueno, todos los profesores sabían y conocían pues a mi familia y decían, sí, efectivamente él va a ser músico. Y llego a los 16 años y de repente me doy cuenta que no me atrae tanto el piano como yo esperaba. Entonces para mí sí fue un choque un poco fuerte, porque realmente, claro, todo el mundo dice, seguro va a ser músico, pero la música tiene un sinfín de disciplinas y un sinfín de facetas y todo, y elegir la correcta también fue muy difícil, especialmente si desde niño yo pensaba y creía y sabía que iba a ser pianista. De repente pues me cambió todo el rumbo. Estuve un tiempo intentando aplicar todo lo que había aprendido en piano popular, jazz. Me fui a estudiar estuve un semestre en la San Francisco de Quito, luego me fui a España, a Barcelona, a estudiar esto, pero tampoco no. Fue difícil, por eso digo, fue bastante difícil. Luego regresé a Ecuador justamente cuando mi abuelo falleció, y me acuerdo que él, a los 16, 17 años, me dijo, mi abuelo director de coro, ¿no? Enrique Gil, me dijo, él me decía negro de cariño, ¿no? Negro, tú vas a ser director de coro, tú tienes que ser director de coro. Digo, no, abuelo, yo voy a ser pianista. Mira, tú olvídate, yo voy a ser pianista. Y yo terco, ¿no? Pero siempre los abuelos saben más, los mayores saben más. Entonces, regresé acá a Ecuador y tuve la oportunidad de empezar a dirigir o estar a cargo de un pequeño grupo de 3 personas en el Conservatorio María Callas en un momento, y mi padre en ese momento me comunicó sobre una beca por talento artístico en la Universidad de Espíritu Santo. Entré a piano y luego me cambié a composición, y luego dije, no, sabes que tampoco me gusta la composición, pero la verdad que ya ha sido es costumbre ya ver pues cómo voy cambiando hasta encontrar qué puede funcionar. Y había una excelente maestra, que por cierto sigue allí, es la Miss Mónica O'Reilly, una gran directora y compositora, y me dijo, yo digo, ¿qué más tienen? Y me dice, dirección coral. Yo, bueno, vamos a dirección coral.
y ahí empieza todo. Empiezo a aprender las bases de la dirección coral, me interesa muchísimo. Mi profesora me dijo que tenía una bella mano, porque hay que ver pues, los movimientos naturales de la mano, y me dijo, tienes excelente mano. Y empecé a trabajar con un ensamble a la par que iba estudiando en la universidad esta carrera de especialidad. Y luego pues ya, digamos, estalló todo, ¿no? Porque para comprender bien, director coral es como un director de orquesta, sino que no son instrumentos, sino voces. Sí, principalmente. Como director coral también nos enseñan y nos instruyen en la dirección de ensambles o de instrumentos, pero claro, la especialidad es en el manejo de voces. ¿Y se puede dirigir voces sin cantar? ¿Sin claro, haber sido cantante? Siempre decimos que para ser director coral tienes que ser tienes que cantar como cantante, tienes que tocar piano como pianista, tienes que saber teoría bastante. Entonces es la combinación de muchas. Cuando yo fui a hacer por ejemplo, mi audición o mi ingreso a Westminster Choir College, que fue donde fui a hacer mi maestría en Estados Unidos, el examen fue un examen teórico. Los exámenes fueron teórico, un examen de canto, un examen de piano, y el examen principal, digamos, fue dirigir el coro sinfónico de Westminster Choir College, que eran de 260 excelentes cantantes, ¿no? Esa era la prueba final, y teníamos pues a toda la facultad de dirección coral en la parte trasera tomando notas de todos los audicionantes ese día, ¿no? Entonces, más o menos para que tengas la idea, esas son las especialidades que uno debe manejar siendo director coral. Entonces son algunos aspectos, y en ese caso, por ejemplo, el piano, que en algún momento dije pues va a ser mi carrera y no lo fue, me sirvió mucho para pasar esa audición, ¿no? Y todo finalmente lo que aprendí, tu profesión como que agrupa o resume todos los talentos de tu familia. Sí, podríamos decirlo. El saxofón no me falta, mi abuela. Bueno, podría haber un saxofón de todas maneras en una agrupación. Sí, no quizás para Beethoven o Mozart, no, pero bueno. No, pero para otras sí hay, sí existe. Entonces, ¿Qué te gusta en esto? Porque, como bien dijiste, hiciste piano, y nunca te tocaba mucho. Pero ¿qué te tocó ahí de eso de dirigir yo creo, coros? Claro, creo que una de las cosas características del manejo o del trabajo con coros es la parte humana, ¿no? Yo comparto todas las semanas con varios grupos. Nos reímos, con los grupos ya más grandes, por ejemplo con el Coro Cala salimos a veces a comer algo, a compartir, nos reímos en el ensayo, estudiamos, o sea, es una comunidad. Eso realmente es lo que puedo decir que es totalmente diferente a, por ejemplo, ser pianista concertista. Uno tiene una dedicación muy alta siempre por estos instrumentos de especialidad, pero por ejemplo un pianista debería estudiar muchas horas de piano al día, ¿no? Cuando hay conciertos, en principio los pianistas concertistas ensayan hasta 8 horas, 6 horas diarias, solos con el instrumento. Esa parte quizás a mí me chocaba un poquito, al estar solo con un instrumento, luego pues sales a escenario y luego regresas a tu salón de ensayo y sigues, ¿no? Pero los coros es como ser parte de una familia, es todo ese intercambio humano importante, esa creación de experiencias, esa creación de comunidad que realmente es diferente. ¿La comunidad existe o tú tienes que buscar los cantantes según la obra que se va a dar? ¿Que hay un proceso de casting? Claro, justamente nosotros nos manejamos un coro normalmente tiene un proceso de audiciones, ¿no? Entonces, claro, donde reclutas, donde tú escuchas voces y tienes que seleccionar las voces que tú crees que están listas para el proyecto que tienes, ¿no? Entonces, en base a eso... Dentro de tu talento está reconocer esas voces. Por supuesto, sí. Tú ya escuchas y tú sabes si es soprano o si es... Sí. Sí, yo hago una pequeña prueba, ¿no? De ejercicios que yo preparo muy puntualmente para determinar qué destrezas tienen los coreutas que se están presentando. ¿Y las voces son... solamente tú calificas la voz o tú calificas la potencia, la presencia de la persona? ¿Qué se califica en ese momento? Presencia realmente no, realmente son las cualidades vocales y auditivas también de las personas. Los coros, bueno, siempre depende del proyecto. Si fuera, por ejemplo, un coro profesional, tendría, por ejemplo, parte del examen sería... Ahí estamos viendo imágenes. Sí, ese es el coro juvenil, por ejemplo. Ese es uno de los ensayos del coro juvenil. Y sí, ha sido todo un... ese es un ensayo del coro sinfónico que estábamos haciendo, el último ensayo antes de irnos a Cuenca para cantar el Requiem con la Orquesta Sinfónica de Cuenca, que fue este pasado febrero.
Y ese grupo está compuesto por adultos del coro adulto de Coral Academy y de jóvenes de Coral Academy también. Entonces el coro juvenil y el coro adulto. Todos ellos fantásticos, sí, tienen toda una pasión por el canto coral que de verdad es admirable. Y tú, entonces, cuando tú diriges ahí, veo como un director de orquesta, pero ellos están por voces, son grupo de voces. Sí, claro. Entonces tú animas un grupo, otro grupo. Claro, se los divide en categorías vocales, básicamente. Entonces, por ejemplo, en voces femeninas tenemos 2 grupos principales, que son las sopranos y las contraltos, y en voces masculinas tenemos pues los tenores y los bajos, digamos, o barítonos, ¿no? Entonces se los ubica en dependencia de eso y claro, la partitura tiene pues asignadas tal o cual línea para tal o cual grupo y ahí se arma esa orquesta de voces que tú me comentas, pero sí, es algo apasionante. A mí obviamente me apasiona y mi abuelo tenía razón, ¿no? Pero bueno, ahí sí, lo que estamos viendo en pantalla es nuestra participación con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil en el Teatro Sánchez Aguilar. Bueno, eso ya está impresionante. A ver, acá entonces hay un director de orquesta y un director coral, claro, que comparten el escenario. Claro, en este caso, o sea, tenemos diferentes formatos, ¿no? Yo, por ejemplo, si tengo un concierto coral organizado por mí o por Coral Academy, como hicimos en 2023, que hicimos un concierto de música sacra, junto también, o con la colaboración de la Orquesta Sinfónica, yo fui la persona que estuvo a cargo de la dirección de esta misa de Kleine Orgelmesse, que se llamaba, de Joseph Haydn. Entonces yo estaba al frente de la orquesta y del coro. En este caso la orquesta requiere o nos pidió la participación de nuestro coro sinfónico en el Requiem de Mozart. Entonces obviamente lo dirige el director de la Orquesta Sinfónica y yo preparo todo el coro y básicamente les entrego las llaves para la presentación y así. ¿Y cómo sabes tú que, porque te estás atacando a clásicos de la música, ¿no? Sí. No puedes cantar cualquier cosa, no puede haber error, No. pero ¿qué hace cuando sabes que estás tocando la excelencia, que estás haciendo bien las cosas, porque hay tantas voces, hay tantos momentos, ¿cómo se puede saber que uno está haciendo muy bien las cosas o no? Justamente ahí viene toda la preparación académica, ¿no? Uno tiene que aprender, esto no es improvisado, esto es algo que se estudia, es una especialidad que toma años de experiencia y de estudio. Entonces, yo empecé, claro, mis estudios en la Universidad de Espíritu Santo 2012, luego a la par yo iba con mi coro María Calas, fuimos a un festival en Cusco, fuimos a un festival también en Colombia, terminamos nosotros con el coro Calas en 2018 cantando junto a la Orquesta Sinfónica la Ópera La Bohème, por ejemplo, y luego en Francia. Luego me fui a hacer mi maestría con grandes maestros de la dirección coral en Estados Unidos, uno es el Dr. Joe Miller, que es para mí uno de los mejores directores de Estados Unidos a nivel coral. Él fue mi maestro y director del Westminster Choir. Entonces, durante esos 2 años tuve casi que una preparación intensiva en técnica, en teoría, en el manejo de coros de excelencia y profesionales. Con eso va el estilo, con eso va la técnica vocal y todo un sonido de coro que uno tiene que ir aprendiendo. Dame un consejo que te dio porque vemos que todo eso es muy técnico, pero un consejo que te haya dado y que tú siempre lo tienes en mente en el momento de trabajar. Hay que saber cuál es el mensaje real debajo de toda la música, okay, ¿no? Hay que comprender a través de las herramientas que nosotros tenemos, el análisis y demás, cuál es el mensaje o cuál era la intención real del compositor. Entonces, no es solamente finalmente la voz, sino actuar. Sí. Si es triste, si es alegre, por supuesto, si hay nostalgia. Por supuesto, sí. Uno tiene que empaparse realmente de lo que es la obra para poder enseñársela a los coreutas y que ellos a su vez puedan transmitirlo al público. Pero obviamente todo lo que yo les voy enseñando va cargado de mucho tecnicismo maquillado de juego a veces. Es como que, bueno, hagamos esto, pero realmente yo estoy logrando un efecto técnico o una cuestión técnica específica para que ellos puedan tener el estilo adecuado para cantar, por ejemplo, el Requiem de Mozart, que no es lo mismo que cantar Beethoven, que no es lo mismo que cantar cualquier otro compositor. Cada uno tiene pues su característica a nivel estilístico también, y eso ya es lo que es justamente la especialidad, y por eso es algo tan importante de
de preparar y estudiar, saber que es una especialidad, ¿no? A veces dice, bueno, sí, me paro y muevo las manos, pero claro, es mucho más que eso, es todo el conocimiento que viene detrás de toda esa dirección hacia los coreutas, ¿no? En este caso manejamos coros amateur o coros que están en formación musical, pero obviamente yo también puedo estar frente a un coro profesional en Estados Unidos, en Europa, etcétera, porque esa fue mi preparación, o sea, ajá. Estamos con Enrique Silva Gil, director coral. Vamos a una pausa, pero antes una importante mención. Tu maestría te está esperando en el Instituto de Posgrado de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE desde $1,600 sin intereses, con crédito directo y asesoría personalizada. Contáctanos al 098-249-5331 o ingresa a www.upce.edu.es/posgrado y síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Posgrado UPCE es tu mejor decisión para crecer sin límites. El experto por la 96.9 FM. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites. Ponte pilas, ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. ¡Qué calorón! No te me derritas. Si te tomas un Suerox, activas la hidratación con 8 iones. Sodio, potasio, ayudan a aprovechar mejor el agua. Citrato, calcio, magnesio, optimizan la hidratación. Cloruro, zinc, lactato, potencian la recuperación. 8 iones que te activan. Suerox, hidratación que te hace sentir bien. Prueba el nuevo sabor Suerox Uva. ¿La acidez no te deja disfrutar la comida ni dormir bien? Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. En una endoscopía vemos el ácido quemando las paredes del estómago y esófago. Yo recomiendo QG5 Plus. Su efectiva fórmula con 3 activos recubre y protege aliviando rápidamente acidez, indigestión y reflujo. QG5 Plus para la acidez. El experto por la 96.9 FM. Continuamos con el experto arte y cultura. En la pausa estábamos hablando de Francia porque creo que me pescaron como por mi acento y ya no hay cómo esconder esto. Estamos con Enrique Silva Gil, director de Coral Academy, que nos va a explicar, nos va a contar un poco cómo nació esto, porque en la pausa también me adelantó un poco. ¿Cuándo nació la academia? Bueno, la academia, yo me fui a Estados Unidos justamente a especializarme, ¿no? Terminando esta maestría, que por cierto acabó justo un poquito antes de pandemia. Recuerdo que mi concierto de grado fue en febrero y la pandemia se desató en marzo, casi abril, ¿no? Entonces, terminando esto, yo tenía en mente obviamente regresar a Ecuador y crear un espacio para el desarrollo coral de Guayaquil o de Ecuador en general, ¿no? A raíz de esto, al regresar, pues creo Coral Academy con esa idea, ¿no? Y con un grupo pequeño de amigos y de colegas para darle inicio a este proyecto tan hermoso, que la idea principal es de fomentar y desarrollar el canto coral de excelencia en jóvenes y niños. Entonces esto comenzó en 2020, 2021 y desde entonces hemos ido creciendo, pero justamente
con ese enfoque, el desarrollar el canto coral de excelencia en jóvenes niños y bueno, también adultos en este caso. Y esa gente que formas después pueden presentarse contigo, es la idea. Ellos son los que cantan en la novena y en el Requiem de Mozart. Tenemos varios coros en Coral Academy, para todas las edades, por cierto. Tenemos el coro preparatorio, por ejemplo, que lo dirige la Miss Carla Falconi, es de 5 a 9 años, desde chiquititos pueden entrar, y de 9 a 13 años es el coro infantil. ¿Ya? El coro infantil lo dirijo yo. Ahora van a cantar el Stabat Mater de Pergolesi junto a una orquesta, junto a la orquesta del Conservatorio José María Rodríguez en Cuenca. Luego le sigue el coro juvenil, que es de 13 a 19 años. Ese coro también lo dirijo yo. Podemos decir que es un coro de competencia. Y ese fue el coro que ganó el primer premio Summa Cum Laude en Bélgica en 2024. Quedamos entre, bueno, sí, los primeros en categoría, y luego le sigue el coro Symphonic, que es el coro adulto, que es de 19 o 20 años en adelante, y ellos son los que cantan también junto al coro juvenil la novena de Beethoven, el Requiem de Mozart, y realmente tenemos para todas las edades, pero justamente con ese mismo propósito de excelencia, ¿no? Todos, cada voz, si tú te encargas de afinarla, de educarla, ¿puede llegar a ser una voz de coro? Sí, claro. De hecho, en nuestros requisitos, si se dan cuenta, por cierto, hay audiciones abiertas para la novena sinfonía de Beethoven, para los que quieran audicionar. Dice claramente sin experiencia previa. Entonces, en algún momento estábamos hablando del tipo de audiciones. Yo hago principalmente audiciones para saber cuán buena es la respuesta de las personas que están ahí a repetir ciertos patrones. Y básicamente con eso trabajamos todo el resto de obras, ¿no? Y llegan a veces sin experiencia, sin la voz muy colocada, por ejemplo, y yo me encargo de irlos moldeando y formando a nivel vocal para que el resultado sea óptimo, ¿no? Eso es lo que yo tengo que ir buscando. En este caso es crear un sonido coral, crear un estilo, crear, claro, la disciplina también, porque es algo que hay que irlo entendiendo. El coro es algo que requiere mucha disciplina, dedicación. Pero sí, básicamente llegan como un lienzo en blanco y uno va construyendo y creando a raíz de eso y con el grupo en general. Es Entonces algo muy me bello. estás diciendo que todos tenemos una voz, un potencial de voz. Por supuesto. Pero imagino que en la audición la gente que no se queda es quizás por falta de disciplina o de responsabilidad más que de voz en sí. Sí, claro. Yo creo que todos podemos cantar en coro, realmente. Pero hay que seguir ciertos procesos iniciales necesarios que a veces los niños o los jóvenes, por ejemplo, lo siguen sin darse cuenta. A lo mejor alguien en casa canta o tararea algo, o a lo mejor estuvieron un tiempito en unas clases de piano, o a lo mejor les encantaba cantar en la ducha su artista favorito. No se dan cuenta y están preparando y están practicando todo ese tema de emisión vocal y de escucha y cuestiones. Y eso los prepara para poder entrar con más o menos capacidades corales en este caso. En caso de que alguien no llegue con las, digamos, con las destrezas necesarias, por ejemplo, decimos que tenemos clases de canto. Ahí se encargan de ayudarlos a descubrir su voz. Porque normalmente los que no afinan no necesariamente es que no tengan el talento, sino que no han tenido la oportunidad de descubrir su voz. Entonces van descubriendo poco a poco y luego entran a coro. Y ahí ya me encargo yo. Entonces es un proceso realmente abierto para todos los que deseen. Y el hecho, lo que tú dices, descubrir su voz, ¿qué cambia en el ser humano eso? Cuando coges a alguien que no sabía y de repente empieza a cantar, tiene una voz afinada y puede estar en un coro, ¿qué cambia en su personalidad? La confianza. La sí, gente veo a veces... que tú tienes bastante confianza. Veo. Sí, es que tengo que ser abierto. Director coral, tengo que poder manejar masas y llevarme bien con toda la gente con la que trabajo, porque realmente es un trabajo muy humano, una disciplina muy humana también, y se arma una familia, digo, eso es lo más bonito. Siempre digo que cuando viajamos, siempre es lindo viajar, por ejemplo, a Europa, cuando no. Pero cuando nos vamos de intercambio vas con un grupo de amigos, ¿no? Y la pasas lindo y fotos y te haces hermano de todos, pero viajar en coro es eso, más poder cantar, por ejemplo, en la Embajada de Ecuador o cantar en una iglesia del siglo XV y compartir, aparte de la amistad con la gente con la que vas, la música, que obviamente te conecta de una forma mucho más profunda, ¿no? Entonces sí, el canto coral y la música en general despierta ese sentido de pertenencia en el caso de los coros, y aparte esta gente que termina descubriendo su voz los llena de mucho orgullo, les da
mucha confianza. Yo he visto muchos procesos de a lo mejor jóvenes que quizás vinieron sin poder entrar al coro por ese momento y que tuvieron que entrar a clases de canto con muy pocas posibilidades quizás de entrar a coro en un corto periodo, ¿no? Y poco a poco con esa intención ir desarrollando esa voz, ir conociendo su voz y luego ser parte del proceso de coro. Yo recuerdo que había un niño que pues con el que nos fuimos a Bélgica, bueno, que ya era un joven ya de 17 años, que no había podido entrar al coro en primera instancia y que lo había logrado después y que estuvo en el Festival de Bélgica y estuvo ganando ese primer premio y claro, era una cuestión que se salían las lágrimas de gracias, profe, porque de verdad, por creer en mí y luego él estando ahí logrando ese objetivo. Son cosas que uno se queda por el resto de su vida y que te indican y que te enseñan a que todo lo que tú te propones lo puedes hacer. Quizás me acabas de dar la respuesta, pero lo que más disfruta es eso de descubrir talentos, de formar talentos, de estar en un escenario y ver como que todo fluye, que hiciste bien tu trabajo, ¿o es todo eso a la vez? Es todo eso a la vez, sumado a un resultado musical de excelencia. Porque aparte de ir generando comunidad, creando comunidad, aparte de ir descubriendo nuevos talentos a lo mejor, aparte de ir formando a los chicos, es lograr que, claro, cuando cantamos con la Orquesta Sinfónica, que es una institución de un altísimo renombre, en un teatro tan especial como el Sánchez Aguilar, ya no es solo salir a cantar porque somos amigos, sino que tenemos que hacer nuestro trabajo a un nivel de excelencia musical alto. Entonces, luego crear en este grupo esa necesidad y ese compromiso serio por la música que estamos haciendo, eso es lo que ven en escenario. ¿Hay un público para lo que haces en Ecuador? Te lo pregunto porque hay gente que piensa que eso es algo como un poco elitista, intelectual. Yo sé que no lo es, pero quizás es una idea que hay de esto. ¿Hay un público en Ecuador para lo que tú haces? Sí. Empezando por la comunidad que creamos nosotros, ¿no? Los padres. En el momento en el que tenemos un coro, no solamente los niños o los jóvenes o los adultos del coro son los beneficiados, sino que eso va echando raíces hacia sus familias, hacia sus amigos, porque ellos son los primeros que van a ir al concierto cuando él se presente o ella. Entonces la familia, los amigos son gente que va a empezar a ver la música coral y a disfrutarla de otra forma porque se va a acercar a través de esa persona que está en el coro. Y luego la gente que va al concierto, y siempre digo que cuando alguien va a escuchar Mozart bien hecho o algo con conciencia, sale enamorada de Mozart porque dice, qué hermoso lo que he escuchado, qué bonito, ¿quién es Mozart? ¿Cómo entra un coro? Me explico, y eso es crear eso público. También era una pregunta que te quería hacer. ¿Es necesario conocer, saber de la obra, saber el autor, o uno puede ir a disfrutar y emocionarse solamente con lo que escucha? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en Mozart hay en el Requiem de Mozart tenemos un movimiento que es Lacrimosa, que se ve siempre, o bueno, se lo escucha mucho en Instagram o en TikTok, el Lacrimosa. Entonces, todo el mundo cuando comienza Lacrimosa sacan los celulares, porque esa es la canción que conozco. Pero claro, salen escuchando todo el Requiem de Mozart. Y creo que es la música bien hecha es mágica porque creo que atraviesa como rayos X el cuerpo humano. La gente se conecta. Yo siempre les digo a los coreutas que no necesariamente la gente que está en el público sabe precisamente sobre una corchea, un doble puntillo, o que si es crescendo o piano, etcétera. Ellos solamente su ser sabe cuando hay algo bien hecho. Y cuando hay algo mal hecho, la gente no se emociona. Pero cuando hay algo bien hecho, la gente no sabe qué sucede. Pero dice, qué hermoso lo que acabo de escuchar. No saben qué pasó, pero dicen, qué hermoso, muchas gracias. Es algo que atraviesa el espíritu del ser humano. Eso también, hay cantantes que dan concierto, hacen gira de 100 fechas y dicen, esa fecha fue especial. No quiere decir que las otras fueron malas, pero esa fue especial. Eso también te pasa a ti. A veces terminas una representación y tú dices, ahí faltó algo, o eso fue maravilloso. Sí, como director coral siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Nunca hay una presentación perfecta porque no somos perfectos. Pero sí, siempre hay cositas que mejorar. ¿Hay presentaciones favoritas? Sí, hay presentaciones favoritas. A lo mejor porque ese día todo el mundo estaba súper concentrado. A lo mejor otro día tuvimos que presentarnos después de un viaje larguísimo y llegamos un poco cansados y fue difícil. Pero realmente todas las presentaciones son maravillosas y memorables. Cada una tiene un espacio especial en nuestros corazones, tanto del director como de los coreutas, ¿no?
La entrevista está terminando, pero no quiero dejarte antes que hables de la obra que estás en audición, que es la 9ª Sinfonía de Beethoven. ¿Qué tiene esa obra? Porque yo escucho 2 notas y creo que el mundo entero escucha 2 notas y sabe lo que es. Claro. Hay algo magistral, fuerte, poderoso. ¿Cómo tú calificas esa obra? ¿Qué sientes tú? Es uno de los íconos de la historia universal de la música. Por todo lo que significa, que no lo puedo explicar por temas de tiempo, pero realmente sí, es una obra que la conoce absolutamente todo el mundo, con el himno, la oda a la alegría. Y sí, estamos en audiciones abiertas para jóvenes desde los 15 años en adelante, ¿no? Adultos también. Y justamente entramos en esta última etapa de audiciones para poder presentar esto en agosto de este año junto a la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, preparando los coros desde ya. Ahora ya nos encontramos en ensayo. ¿Y cuántas personas van a formar el coro? Idealmente. Estamos calculando entre 80 a 90 personas, sí, de coro a la academia, entre el coro juvenil y el coro adulto, ¿no? Que es el coro sinfónico que llamamos nosotros. ¿Y cuántas personas ya tienes? 100. O sea, ahora tenemos 100. Ok, tienes que filtrar entonces. Sí, ahora tenemos 100, pero siempre a lo largo del tiempo pues hay personas que a veces se les complica un poquito por el trabajo, les cambiaron de horarios, etcétera. Entonces puede quizás bajar a 90, pero sí, el objetivo es 90, 100, por allí. Y hay que manejar esa masa y eso es lo interesante para un director coral. Bueno, Enrique, te deseo mucha suerte, que sea un éxito en agosto. Estaremos contigo escuchando ahora con más ganas con todo lo que nos explicaste. Estábamos con Enrique Silva Gil, llegamos al final de la entrevista. Vamos a una pausa, pero antes una mención. Ponte pilas, ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Ambienza triplica el valor de tu reserva. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2.99% y crédito Miti del 4.87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico directo a tu hipoteca. Vive en urbanizaciones seguras y modernas con amenidades exclusivas y un mundo de beneficios para ti y tu familia. Para más información, visita el Centro de Experiencia Mundo Mágico de Ambienza en el kilómetro 22 de la Vía La Costa o ingresa a www.ambienza.com. El experto por la 96.9 FM. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites. Ponte pilas, ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2.99% hasta 30 años plazo. Y crédito Miti del 4.87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, Vía a la Costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. ¡Qué calorón! No te me derritas. Si te tomas un Suerox, activas la hidratación con 8 iones, sodio, potasio, ayudan a aprovechar mejor el agua. Citrato, calcio, magnesio, optimizan la hidratación. Cloruro, zinc, lactato, potencian la recuperación. 8 iones que te activan. Suerox, hidratación que te hace sentir bien. Prueba el nuevo sabor Suerox Uva. ¿La acidez no te deja disfrutar la comida ni dormir bien? Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. En una endoscopía vemos el ácido quemando las paredes del estómago y esófago. Yo recomiendo QG5 Plus. Su efectiva fórmula con 3 activos recubre y protege aliviando rápidamente acidez, indigestión y reflujo. QG5 Plus para la acidez. El experto por la 96.9 FM. Llegamos a la parte final del experto Arte y Cultura, pero antes nos vamos a enterar de un concurso.
Así es, Sebastián. Casio te desafía con una interesante trivia. Este miércoles 8 de abril, Casio Ecuador sorteará increíbles kits escolares. Para concursar, solo tendrás que responder una pregunta que pondrá a prueba tus conocimientos. Deja tu respuesta en los comentarios de la trivia que aparece en las redes sociales del experto.es, Casio Académico y la 96.9. Comparte la publicación, etiqueta a 3 amigos y estarás participando por varios kits escolares hasta el martes 7 de abril. Responde ahora y conviértete en el próximo ganador. Los invitamos a que nos acompañen también el lunes con el experto salud. Les agradecemos por su sintonía. Era yo, Sebastián Melier, y que tengan un excelente fin de semana. Hemos llegado al final del Experto Arte y Cultura por la 96.9 FM. Muchas gracias por acompañarnos. El Experto Arte y Cultura por la 96.9 FM llegó a ustedes gracias al auspicio de Universidad Península de Santa Elena, Mundo Ambienza, Agripack. Sembramos confianza. Suerox, hidratación que te hace sentir bien. Gyptec, Gypsum 100% ecuatoriano.